y también los músculos que están posteriormente realizar el movimiento de extensión. ¿Sí? Entonces eso es lo que les puse aquí al inicio. Los músculos que están hacia atrás, los músculos dorsales van a ser extensores. Los músculos que vimos anteriores son la clase pasada flexión, y los músculos laterales no solamente realizan el movimiento de flexiones laterales, sino que también estos músculos laterales realizan el movimiento de rotaciones laterales de la cabeza. Como ustedes ya son especialistas en músculos anteriores, vamos a empezar con los músculos de la región posterior. ¿Sí? Los músculos de la región posterior, dicen los libros, que ellos se encuentran agrupados en 3 planos. ¿Sí? Dentro de estos 3 planos están el músculo esplenio del cuello y de la cabeza, están los músculos semiespinoso de la cabeza y el longuísimo de la cabeza, y luego tenemos los músculos semiespinosos del cuello y los músculos rectos y músculos oblicuos. ¿Bien? Y ellos se encuentran justamente de esta manera. Nada más retirando la piel aquí hacia la parte posterior, el primero que nos vamos a encontrar y más superficial es el trapecio. Solo que recuerden que el trapecio no era un músculo del cuello, sino que es un músculo torácico. Pero si retiramos esa fibra del trapecio, a partir de ahí vamos a encontrar a los músculos esplénicos, ¿sí? De la cabeza y del cuello. Retirando ellos, encontramos el segundo plano, que son el semiespinoso de la cabeza y el longuísimo de la cabeza. Y retirando estos dos, ahí encontraremos los más profundos, que van a ser el semiespinoso del cuello y los dos rectos, mayor y menor, y los dos oblicuos, mayor y menor. ¿Sí? Empezando con los músculos esplenio de la cabeza y esplenio del cuello. ¿Sí? Los músculos, tanto esplenio de la cabeza como del cuello, principalmente de la cabeza, ellos se van a insertar a nivel de las apófisis espinosas de las vértebras, que van a ir aproximadamente de la vértebra cervical número 3, ¿sí? Aproximadamente de la vértebra cervical, aquí está, ¿sí? Se va a ir aproximadamente ahí de las apófisis, espinosas de la cervical 3, aproximadamente allá a la torácica número 4, número 5, y a partir de ahí estas fibras se van a dirigir, el esplenio de la cabeza, sus fibras se van a dirigir hacia lo que sería la apófisis mastoides, hacia el nivel de la línea nucal superior. Y el esplenio del cuello, sus fibras se van a dirigir en las apófisis transversas del atlas, o sea, de la C1, de la C2 y de la C3. Como ya dijimos, como son músculos posteriores, van a ayudar principalmente a realizar el movimiento de extensión. ¿Sí? Entonces, músculo esplenio de la cabeza y músculo esplenio del cuello. ¿Sí? No se preocupen, como les dije, y ya les pasé el material, van a tener todo ahí escrito, lo que sería sus inserciones. El otro músculo que también está en el primer plano es el músculo llamado semiespinoso de la cabeza. ¿Sí? Ella se inserta aproximadamente también a partir de lo que sería las apófisis transversas de la cervical 3, aproximadamente la torácica 4 y 5, a diferencia del esplenio de la cabeza y del cuello. Ellos lo que van a hacer es insertarse en la apófisis espinosa. Este músculo llamado semiespinoso de la cabeza, que está ya en el segundo plano, ella se va a insertar en la apófisis transversa y a partir de ahí se va a dirigir a la cabeza. ¿Sí? Entonces el esplenio de la cabeza y del cuello va de la apófisis espinosa o a la cabeza o al cuello. En este caso el semiespinoso se va a dirigir de la apófisis transversa hacia la cabeza. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, ellos se van intercruzando o se van intercruzando entre sí. Entonces, se va de la apófisis transversa, aproximadamente ahí de la cervical 3 a la torácica número 5, y sus fibras se van a dirigir al hueso occipital.
específicamente en lo que sería la línea nucal inferior principal. Al ser un músculo posterior, también ayuda a realizar el movimiento de extensión, ¿sí? Músculo semiespinoso de la cabeza, o también conocido como complexo mayor, pero más comúnmente conocido como semiespinoso de la cabeza. Recuerden que ya es un músculo que está en el segundo plano, ¿sí? El otro músculo que también está en el segundo plano es el músculo longuísimo de la cabeza. Este músculo se va a insertar aproximadamente también en las apófisis transversas, pero en este caso de las últimas vértebras cervicales, aproximadamente las 4 últimas, ¿sí? Y a partir de ahí, de las apófisis transversas de las últimas vértebras cervicales, sus fibras se van a dirigir al hueso temporal, específicamente en una apófisis llamada apófisis mastoides, ¿sí? Este músculo, al ser un músculo posterior, va a ayudar también a realizar el movimiento de extensión, pero también ayuda un poquitito a lo que sería el movimiento de rotaciones laterales, ¿sí? Al dirigirse a nivel de las apófisis mastoides, ¿sí? Entonces ahí van a tener su inserción, ¿sí? En las últimas apófisis transversas de las últimas cervicales, inserción superior lo hace a nivel de la apófisis mastoides, ¿sí? Al ser un músculo posterior, movimiento de extensión. Y luego tenemos lo que sería ya el tercer plano. En el tercer plano dijimos que tendríamos un músculo llamado semiespinoso del cuello, ¿sí? O también conocido como semiespinoso cervical, que está a nivel de la porción cervical de las vértebras, ¿sí? ¿Cómo sucede o cómo se insertan estos músculos? En primer lugar, lo vamos a encontrar aproximadamente en las últimas 5 vértebras cervicales y en las primeras 5 vértebras torácicas. Ellas se van a dirigir de una apófisis transversa a una apófisis espinosa. Y eso lo va a hacer desde de la torácica número 5 a lo que serían las vértebras. Las últimas 5 van a ser entonces 7, 6, 5, 4, 3. Entonces aproximadamente de la apófisis de la cervical 3, entonces vamos a encontrar estos músculos llamados semiespinoso del cuello. Entonces, ¿de dónde a dónde ella se va a insertar? Se va a insertar de una apófisis transversa a una apófisis espinosa, ¿sí? ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Desde aproximadamente las últimas 5 vértebras cervicales y las primeras 5 vértebras torácicas, ¿sí? Función, lo mismo. Al ser un músculo posterior, ayuda al movimiento de extensión de la cabeza, ¿sí? Y luego pasamos también al tercer plano, los músculos profundos. Son conocidos 4 de ellos. Los músculos llamados rectos y los músculos llamados oblicuos. ¿Hay 2 rectos? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Es que un recto es mayor y el otro recto es menor. ¿Cuál es la diferencia de los oblicuos? Que un oblicuo es mayor y otro oblicuo es menor. En la próxima clase vamos a ver que entre el recto mayor y los oblicuos se forma aquí un triángulo. Que vamos a ver que ese triángulo tiene un nombre y que en ese triángulo pasa contenidos por ahí. Eso vamos a verlo en la próxima aula, ¿sí? Hoy vamos a identificar estos músculos. Primero, hablando del músculo recto mayor. El músculo recto mayor, ella se dirige de la apófisis espinosa de la cervical número 2 hacia lo que sería la línea nucal del hueso occipital. El recto menor, ella se dirige, recuerda que el atlas tenía un arco
uno que era hacia adelante y uno que era hacia atrás. Y cada arco tenía su pequeño tubérculo, ¿recuerdan? Específicamente el músculo recto menor se inserta aquí en el tubérculo posterior y también se dirige al hueso occipital a insertarse hacia la línea nucal. El siguiente, músculo oblicuo mayor. Ella se inserta en la apófisis espinosa de la cervical número 2 y se dirige a insertarse a lo que sería la apófisis transversa de la cervical 1. Entonces el oblicuo mayor va del axis, su apófisis espinosa, al atlas, a su apófisis transversa. Y por último, el oblicuo menor, ella se dirige de la apófisis transversa del atlas a dirigirse, a insertarse hacia la línea nucal del hueso occipital. Como ya mencionamos, al ser músculos posteriores, ayudan a la extensión y estos músculos también ayudan mucho al movimiento de rotaciones laterales, principalmente los oblicuos, ¿sí? Los rectos son más para extensión y los oblicuos son más para el movimiento de rotaciones laterales. Perfecto. Entonces, lo mismo. Aquí les puse las inserciones del recto mayor, que ya les mencioné, las inserciones del recto menor, que también ya les mencioné, las inserciones de los oblicuos, oblicuo mayor, y la inserción del oblicuo menor. Todos estos músculos, ¿sí? Los músculos de aquí, nos dicen que los músculos profundos están inervados ahí por la primera y por la segunda raíz del nervio, que justamente la vamos a pasar a ustedes con trabajo de un plexo llamado plexo cervical, ¿sí? Y nos van a hablar mejor sobre este plexo, pero son raíces que van a salir de la médula espinal, de la número 1 y la número 2, ¿sí? Este último, que sería el 2, forma un nervio llamado occipital mayor, o también conocido como suboccipital de arco. En pocas palabras, existe un plexo llamado plexo cervical, que van a ver y los compañeros van a hablar, que son raíces que salen de la cervical 1 a la cervical número 4. Estas raíces van a salir de la médula, se van a anastomosar y a partir de ahí van a salir varias ramas, y estas raíces de aquí van a formar un plexo llamado plexo cervical. Principalmente de la C1 y de la C2 van a salir después las ramas que se van a encargar de inervar todos estos músculos que acabamos de citar. Principalmente lo que sería lo que serían los superficiales, los medios y los profundos, ¿sí? ¿Cuáles? Las raíces del nervio espinal 1 y espinal 2. Principalmente del 2, porque después sale un nervio llamado suboccipital mayor, o también conocido como suboccipital de arco, ¿sí? Entonces, con estos finalizamos los músculos posteriores. Recapitulando de forma general, los músculos posteriores se clasifican en 3 planos. Primer plano están los esplenios, el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. Recuerden que ella va de la apófisis espinosa. El esplenio de la cabeza se dirige a la cabeza, por eso se llama la cabeza. Y el esplenio del cuello va de la apófisis espinosa a las apófisis transversas de la cervical 1, 2 y 3. El segundo plano está el semiespinoso de la cabeza y el longuísimo de la cabeza. El semiespinoso, ella va de las apófisis transversas aproximadamente de la cervical 3 a la torácica 5, y de las apófisis transversas se dirigen al hueso occipital, hacia la línea nucal. Y el longuísimo de la cabeza también, ella se dirige de las apófisis transversas, de las últimas cervicales, las últimas 4 cervicales,
Y a partir de ahí, de las apófisis transversas, se dirige a la apófisis mastoides. Ese es el longuísimo. Y después tenemos el tercer plano, que está formado por el semiespinoso del cuello o cervical, los oblicuos y los rectos. De forma general, el semiespinoso del cuello se inserta de las apófisis transversas a apófisis espinosa. ¿De dónde vamos a encontrar? A partir de las últimas 5 cervicales y las primeras 5 torácicas. El músculo recto mayor se dirige del axis a la línea nucal. Apófisis espinosa, línea nucal. El recto menor va del atlas, arco posterior, a la línea nucal. El oblicuo mayor se va de la apófisis espinosa del atlas del axis, apófisis espinosa del axis, a la apófisis transversa del atlas, oblicuo mayor. Oblicuo menor, de la apófisis transversa del atlas hacia la línea nucal, ¿sí? Hacia el hueso occipital a nivel de la línea nucal. Todos estos músculos inervados por las raíces espinosas del nervio número 1 y nervio número 2, principalmente del 2, donde sale un nervio occipital mayor o suboccipital de arco. Todos estos músculos también van a estar inervados por una arteria llamada arteria occipital, que proviene de una arteria que vamos a estudiar llamada ilíaca, llamada carótida externa. Se a gente coloca na prova, tá certo. Não. Ó, doutor. Uma arteria llamada carótida externa. Doutor, tá gravado. ¿Listo? Muchas informaciones. Músculos posteriores del cuello. Ahora vamos a hablar del lateral. Sí. Son los músculos laterales. Los músculos laterales también ellos se clasifican en los que son superficiales y los que son profundos, ¿sí? Los superficiales vamos a ver que son dos, que son el platisma, ¿sí? El músculo platisma y el músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Estos son los superficiales. ¿Qué significa? Se corta pelo, primero que se encuentra son los superficiales. El primerísimo que vamos a encontrar es este músculo que están viendo aquí, ¿sí? Es un músculo llamado platisma. Es un músculo que no tiene inserción en el hueso, tiene inserción en la piel, en la parte subcutánea, ¿sí? Entonces este músculo que ustedes van a usar mucho ahí en la P2 para ver a questão, ¿qué vas a hacer? O sea, questão difícil. Entonces ese músculo de aquí es un músculo llamado platisma. Ella no se inserta en el hueso, se inserta a nivel subepitelial, por decirlo así, ¿no? Entonces se inserta a nivel de lo que sería el borde inferior de la mandíbula hacia el ángulo de la mandíbula, ¿sí? Y luego su inserción lo hace a nivel supraclavicular. Supraclavicular. ¿Cuál fue la... Doutor. Ó, Músculo platismo. ¿Sí? El otro músculo es el músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Ese no da para ver certinho aquí porque está embaixo del platismo, ¿sí? Y luego están los profundos. Los profundos son llamados de escalenos. ¿Por qué le llamaron así los anatomistas? Probablemente porque sus inserciones van pareciendo como si fuese una escala. Por eso le llamaron músculos escalenos. Y son tres. Anatómicamente hablando, de adelante hacia atrás. Entonces, escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior. Vamos a ver que estos músculos se dirigen también de las apófisis transversas hacia las costillas. Y aquí también, aquí yo les puse que son 5, ¿sí? Pero en realidad son muchísimo más, ¿sí?
porque estos son más independientes, ¿sí? El platisma, el esternocleido y los escalenos son solamente uno, pero también están los laterales, como el recto anterior de la cabeza, el recto lateral de la cabeza y los músculos intertransversos. Entonces imagínense entre las apófisis transversa, entre la C1, C2, entre C2, C3, entre C3, C4 y así sucesivamente. Y son dos nuevamente, uno que es anterior y otro que es posterior. Entonces son mucho más que 5, pero por lo menos si ustedes saben estos 5, ya doy por satisfecho. Entonces el primero, como les dije, es el platisma. El músculo platisma es prácticamente un músculo de aquí que nos dice que es un músculo ancho, un músculo que no se inserta en el hueso, prácticamente se inserta a nivel debajo de la piel, ¿sí? La región de la mandíbula y en la región supraclavicular. En este caso el platisma ya no está inervado por raíces que vienen de la médula espinal, sino que ya viene inervada por el par número 7, que es el nervio facial, ¿sí? Entonces cuando tengan un paciente que tiene alteración del nervio par 7, el nervio facial, entonces este movimiento aquí fueron los otros músculos, porque recuerdan, semestre pasado vimos músculos de la cara. ¿Recuerdan los músculos de la cara? Todos, excepto de la masticación, los otros inervados por el facial, nervio facial. Entonces, otro músculo que agreguen ahí a su lista de estudio es el platisma. Entonces, cuando tenga un paciente que tenga algún tipo de alteración del nervio facial, ¿puede conseguir contraer ese de aquí? Probablemente solamente si funciona el facial de un lado, él va a surgir y va a contraer eso de un lado, pero del otro lado no. El sospechoso sospecha que tiene alteración del par número 7, ¿sí? El siguiente músculo es el esternocleidomastoideo, aquí se ve mejor, ¿sí? Retirando el platisma que estaba aquí, retirando el platisma, ahí le vemos al esternocleidomastoideo. El músculo se inserta en el hueso temporal y occipital, y su inserción inferior lo hace en el esternón y en la clavícula. ¿Dónde se inserta en el temporal? En la apófisis mastoides. ¿Dónde se inserta en el occipital? En la línea nucal superior. A partir de ahí, sus fibras se dirigen verticalmente para abajo y de forma oblicua, de lateral a medial. ¿Dónde se inserta? A nivel de la parte superior del manubrio, y se inserta en la cara superior de la clavícula. Algo interesante es que aquí tenemos el esternón y aquí está la clavícula. Entonces el músculo tiene fibras que su tendón termina aquí en el esternón, y hay fibras que vienen y terminan en la clavícula. ¿Y están viendo esto? Otro triángulo. Vamos a ver que ese triángulo se llama cedillot, y que ahí en el fondo hay una estructura muy importante que después van a utilizar en la clínica cuando tengan pacientes que no consiguen colocar un acceso venoso periférico, una parte periférica, probablemente porque su paciente está muy deshidratado. As veias dele, em vez de ter líquido, não tem quase líquido, e você enfia e fura e nunca pega. Entonces hay que hacerles acceso venoso central. Y justamente detrás de la inserción del esternocleidomastoideo en el esternón y la clavícula, allá en el fondo hay una vena que pasa exactamente detrás, llamada vena yugular, ¿sí? Vena yugular interna. Entonces usted pega al paciente, coloca lateralmente, usted va a ver aquí un tendón do esternocleido que va no esternón, do lado dele tem uns tendones que van na clavícula, y específicamente encima da clavícula aquí, enfía a agulha, ¿sí? Jogando aquí, y tiene bastante pulso, ¿sí? Exactamente na yugular.
No, no todo decir de acá, perfecto. Sedillot se llama. Vamos a ver la próxima. Y tenemos por último los músculos escalenos. Esta de aquí es una imagen lateral, ¿sí? Estamos viendo el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Fácil. Todos los escalenos, sus inserciones superiores, lo hacen en las apófisis transversas. ¿Sí? Todos los escalenos, su inserción inferior, lo hacen a nivel de las costillas. El escaleno anterior, ella se inserta ¿en dónde? Se inserta en la apófisis transversa de la cervical número 3 a la cervical número 6. ¿Y dónde se inserta en la costilla? Se inserta en la primera costilla. Entonces el escaleno anterior se inserta apófisis transversa cervical 3, cervical 4, cervical 5, cervical 6. Y a partir de ahí se dirige a la costilla 1. El escaleno medio, ella se inserta en la apófisis, aquí medio. Ella se inserta en la apófisis transversa de la cervical 2 a cervical 7. Entonces va de la 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y su inserción inferior lo hace en la costilla 1 y en la costilla número 2. En la 1 y en la 2. Y por último, el escaleno posterior, vamos a colocar aquí, ella se inserta ¿dónde? En la apófisis transversa de la vértebra cervical 4 a la cervical 6. Y su inserción inferior lo hace en la costilla número 2. Entonces ahí tienen un pequeño resumen de las inserciones del escaleno anterior, medio, posterior, en las apófisis transversas y en las costillas. Otro dato que siempre se suele preguntar con relación a los escalenos son sus relaciones que tienen con los nervios y con los vasos sanguíneos. Presta atención porque este es certeza, por pregunta de prueba. Anota ahí, 1 minuto, que fue grabado. Fíjense, este es el escaleno anterior. ¿Sí? Entonces quiere decir que aquí una vista lateral, anterior, y aquí obviamente apófisis espinosa posterior. Delante. Ahí sí. É um podcast, é? Entonces, delante del escaleno anterior pasa una vena. Esa vena se llama vena subclavia. Detrás del escaleno anterior pasa una arteria llamada arteria subclavia. Entonces les pregunto a ustedes, É onde tem aquele surco, né? por delante del escaleno medio, ¿qué pasa entonces? ¿Eh? Por delante del escaleno medio. ¿Eh? Por delante del escaleno medio. Ah, mas a vena também tá na frente. Não, do anterior. Tá na frente também. Por delante del escaleno medio, entonces pasa la arteria subclavia. Por delante del escaleno anterior pasa la vena subclavia. Por detrás del escaleno anterior pasa la arteria subclavia. Eso es con relación a vascularización, arteria y vena. Ojo, entre no medio del escaleno anterior y medio
va a pasar unos nervios que luego va a formar un plexo llamado plexo braquial. ¿Qué es el plexo braquial? Son una serie de nervios que salen de la médula, ¿sí? Y que van a formar una serie de nervios que se van a encargar de inervar tanto sensitivamente como motora al miembro superior, ¿sí? Entonces, ¿entre cuál escaleno pasa el plexo braquial? Entre el escaleno anterior y el escaleno medio. El plexo braquial pasa por detrás del escaleno anterior, medio o posterior. Anterior. Como repetir, presta atención. Anterior. O figurinha. ¿Por detrás de cuál escaleno pasa el plexo braquial? Anterior. ¿Anterior, medio o posterior? Anterior. Anterior. ¿Por delante de cuál escaleno pasa el plexo braquial? Por delante del escaleno medio. ¿Se están dando cuenta que de una información da para tirar a misma pregunta? Otro dato. Vamos a ver después que del nervio que sale de la médula cervical 3, cervical 4 y cervical 5, principalmente de la 4, van a salir unos nervios que después van a formar un nervio llamado nervio frénico. Y dicen los libros que el nervio frénico cabalga por delante del escaleno anterior. Cabalga, no me acuerdo en portugués. Cabalgar. Sí. Un jinete fala, Que? jinete. Cavaleiro. Montar? Cavaleiro. Sela. Não? Não, Não, que o cara. Montar. Cavaleiro. Montar. O cavaleiro. Joker. Vaqueiro. 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 É o vaqueiro. É o vaqueiro. Vaqueiro. Entonces, los libros dicen que este nervio pasa delante del escaleno anterior. ¿Cuál nervio? Nervio frénico. ¿Qué era frénico? Diafragma. Entonces, de allá arriba sale ese nervio, a nivel del cuello va descendiendo y luego llega al diafragma. Muy importante recordar esto porque a veces pueden tener pacientes que tienen lesiones a nivel de la columna, y si hay una lesión de la médula por encima prácticamente de la cervical 4, ese paciente puede que sobreviva, pero siempre va a estar entubado. Va a tener una máquina grande, parece un opero, una geladeira grande, así que faz a función do pulmón hiperbárica y todo lo demás. Entonces, toda lesión por encima prácticamente de la cervical 5, cervical 4, inviable para vida. Solamente manteniéndolo entubado, lo que sea, probablemente él va a abrir hoy, va a mexer un poquito la cabeza. Pero si hay una lesión del nervio frénico, difícil. Não é que nem o fio da sua casa que você pode pegar e suturar ele de novo ou fazer uma gambiarra. Es difícil. Los nervios son un poco difíciles. ¿Ya vieron neurona en histología? Já. ¿Ya vieron el axón? Sim. O sea, el axón es como si fuese un fio de cabo. Cuando usted corta ese axón, entonces la neurona puede se despolarizar, só que como ya no tiene continuidad, ella no llega al final. Eso sucede tanto en la parte motora o sensitiva. Y así sucesivamente. ¿Sí? Vamos a entrar todavía en el sistema nervioso. Calma, respiren. ¿Sí? Ahora lo que necesito que sepan es músculos laterales.
platisma, el esternocleido que está prohibido usar en las pruebas, el esternocleido mastoideo, y los escalenos, anterior, medio y posterior. Delante del escaleno anterior pasa la vena y el nervio frénico. Detrás del escaleno anterior pasa la arteria subclavia y el plexo braquial. Delante del escaleno medio pasa la arteria subclavia y el plexo braquial. Fácil, fácil, ¿sí? Y ahí van a tener todo lo que les dije, las inserciones del escaleno anterior, del escaleno medio, del escaleno posterior, y tienen inclusive un resumen ahí, ¿sí? Escaleno anterior, medio, posterior. De la apófisis transversa de la cervical 3 a 6, el anterior, 2 a 7 medio, 4 a 6 posterior. La primera va a la costilla 1, el que no vino en la aula, la prueba voy a colocar. El escaleno medio se inserta la costilla 1, la costilla 2, la metade da costela y la costilla 1 y 2. Aí tem gente que não veio na aula e depois pega o slide e estuda e ele pensa, se inserta na costela na metade dela. Covarde. Na metade da costela. Ô maldade. Y el escaleno posterior se inserta en la costilla número 2. ¿Sí? ¿Cuáles apófisis transversas de las cervicales se insertan en cada uno de los escalenos? Ahí entonces tenemos por delante la vena subclavia, por detrás la arteria, entre el escaleno anterior y medio, plexo braquial, y delante del escaleno anterior, el nervio frénico. ¿Sí? Fácil, sencillo. Y aquí tienen otra imagen. ¿Por qué, por ejemplo, es importante usted lembrar que delante del escaleno pasa a vena subclavia? Lo mismo, a veces tiene pacientes donde nos da para usted enfiar agulla periférica, entonces usted procura venas que son más calibrosas. O você procura yugular, que es lo que mostré para ustedes, que vamos a ver en la próxima aula también, o puede pegar a subclavia. Entonces, anatómicamente hablando, usted sabe que prácticamente detrás de la clavícula, si usted pega una agulla, no introduzca él de forma horizontal, sino que va de cima para abajo, un poquito de cima para abajo. ¿Sí? No va de forma transversal, ¿por qué? Porque si usted hace de forma transversal, eso usted lo realiza en caso de que tenga paciente, por ejemplo, que no tiene usted un anestesista para hacer anestesia general, entonces usted opta por hacer anestesia local. Entonces cuando usted introduce, la clavícula estaría más o menos por aquí. La clavícula estaría más o menos por aquí. ¿Sí? Entonces usted pega una jeringa de 5 ml, pega más o menos 2 ml de lidocaína, puede ser, introduce, palpa la clavícula más o menos la mitad, aquí, introduce horizontalmente agulla, pone ahí unos 2 ml, 3 ml, todo el miembro superior de ese lado está anestesiado. ¿Sí? O, si usted no quiere anestesiar, usted quiere retirar o colocar una sonda, ya sea para lubrificar, Já tá. para hidratar al paciente, entonces usted puede pegar subclavia. Entonces, en vez de você trazar de forma transversal, agora você vai introduzir a agulha de cima para baixo de forma oblíqua. ¿Por qué? Porque si hace transversal, en vez de você furar a veia, vai furar o nervo lascado. Entonces, por eso usted introduce de cima para baixo.
Entonces cuando usted va introduciendo la aguja devagarcito, automáticamente cuando perfora la veia, la sangre ya bota un poquito. ¿Sí? Eso con relación a la vena. Si usted quiere sangre arterial, tiene que introducir un poquito más profundo, porque más profundo estaría la arteria subclaviana. ¿Sí? Y ahí, como pueden ver en la imagen, escaleno anterior, el escaleno medio y allá en el fondo el posterior. Ven que delante del escaleno anterior pasa quién también, nervio frénico, vena. Detrás del escaleno anterior, oye, plexo braquial, arteria subclaviana. Fácil, sencillo. Yo le puse más ahí está, con relación a el nervio frénico, ¿de dónde ella nace? Nace de las raíces cervical 3, 4 y 5, principalmente de la C4. ¿Sí? Y ahí está, cabalga encima del músculo escaleno anterior. Cabalgar. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? Deme 2 segundos. No hay por ahí nada. Pensa na vida.